momentos daremos inicio al anecdotorio. Los escritores comparten sus anécdotas. Esta actividad tendrá una duración de 1 hora y participa Ana Carlota González, Lisette La Antigua, Leonor Bravo, Xavier Oquendo, Edgar Alan García, Edna Iturralde, Juana Neira, Francisco Delgado Santos y Hans Berg. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla podrán encontrar el botón de preguntas y respuestas. Que lo disfruten. Hola, buenas noches. Qué gusto. Bienvenidos. Estoy muy contento de moderar esta mesa con escritores maravillosos en la FIL Quito Digital, en el pabellón infantil de Girándula, con unos extraordinarios escritores. No se oye. En base a una cuestión que es muy importante para la literatura, diría yo, que es la anécdota. Javier, no se oye. No se oye. Edna, en la parte de abajo izquierda hay la cuestión de el audio. Ahí ¿Me oyes a mí? lo tienes. Sí. Sí. Yo no te oigo a ti. Bueno, No, ¿el resto me oye? Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. Entonces es un problema tuyo, Edna. Tienes que buscar la solución. Entonces les decía que una de las cuestiones más importantes para la literatura desde siempre ha sido la anécdota. Todos los escritores, absolutamente, a lo largo de la historia de la literatura, han definido a su obra como el inicio de una historia que les ha sucedido y que la han convertido en una ficción. Es decir, una anécdota para un escritor puede llegar a ser su literatura, su arte poética, su realidad ficcionada. Y cuando Leonor Bravo nos invitó a participar en este evento, en este encuentro, recordé muchísimas historias de anécdotas que les han sucedido a los grandes escritores antes de escribir una gran novela. Es famosa aquella en donde García Márquez, por ejemplo, comentaba que todo lo que escribió en realidad se lo contaron su abuela en el pueblo de Aracataca, y que para él toda esa realidad absolutamente mágica no era más que su realidad real. Entonces, no hay duda que la anécdota es una de las situaciones más importantes que han influido a la gran literatura a lo largo de la historia. Y tenemos en este panel a extraordinarios escritores. Tenemos, por ejemplo, a Francisco Delgado, a Edna Iturralde, a Hans Berg, que nos visita digitalmente desde Guayaquil. Un abrazo. A Ana Carlota González, queridísima Anita, qué gusto verte a los tiempos. A la querida Leonor Bravo. Y vamos a ir conversando, primeramente reflexionando sobre lo que ha sido la anécdota en la vida de cada uno de ustedes, y si nos pueden contar una anécdota, o bien que tenga relación con alguna historia ya escrita por ustedes, o que tenga relación con los escritores, con el mundo de la literatura, como suelen decir, con la fauna literaria, ¿no? Que en ese mundillo siempre hay una enorme cantidad de historias anecdóticas, ¿no? Se suele decir que a los escritores les suelen suceder cosas que no les suceden a las otras personas, porque es como, recuerdo que Pablo Neruda solía decir que muchas cosas le suceden a él y sin querer, ¿no? Sin proponérselo, y que son coincidencias o casualidades. De eso también se trata la anécdota, ¿no? De una coincidencia, de una casualidad
que nos sucede o que le sucede con el fin de vivir una vida como más intensa, ¿no? La anécdota es muy intensa en las relaciones escriturales, ¿no? Para ello, yo quisiera pedirle a la querida Ana Carlota González, con quien vamos a empezar, que nos cuente cómo ha sido su relación con la anécdota y si nos quiere contar una anécdota que ha reflejado luego a nivel literario. Adelante, querida Anita. Bueno, yo pienso que mis libros están llenos de anécdotas, solo que, claro, se disfrazan, se cambian un poco. Pero una que recuerdo, porque la anécdota vino después. Primero escribí el libro y después llegó la anécdota. Cuando se publicó mi primer libro, Invasión Saturniana, aparece una maestra que tiene un físico bastante característico. Era una persona afroamericana, alta, muy guapa, tenía su manera de ser, le gustaba el yoga, era vegetariana, la voz, y a los 3 o 4 meses de publicarse el libro, llegó a mi colegio. Y yo, en cuanto la vi, dije, es de ella. Ese libro lo había ilustrado Camila Fernández de Córdoba. Y dije, es ella, tanto en las descripciones que yo hago como en las ilustraciones de Camila. Y se lo regalé a mi amiga, Patricia, y ella también lo leyó y me dijo, esa soy yo. Yo creo que a veces tenemos como premoniciones. Ella llegó a ser una gran amiga y lo es hasta hoy, pero hasta entonces no la conocía. Y yo creo ese libro significó mucho para mí porque fue el primero, me costó bastante de trabajo publicarlo, mucho tiempo, lo pensé mucho, y después que lo había publicado, que además ganó un premio, y a la cereza del pastel fue que retrató a una de mis mejores amigas. Muy bien, querida Anita Carlota. Gracias por tu anécdota. Vamos a continuar. El escritor Francisco Delgado, por favor. Francisco, cuéntanos una anécdota que haya tenido relación y lógicamente con tu vida y con tu obra, ¿no? Pon el micrófono, Francisco. Gracias. Me parece que ahí me escuchan. Ahí sí. Muy bien. Ante todo, quiero agradecer a Girándula y al Ministerio de Cultura por haber organizado este evento que me parece tan singular, tan original, porque la vida de los escritores y las escritoras está hecho de anécdotas. A veces, como dice Anita, la anécdota es pre o a veces es post. Y hay anécdotas de tipo político, de tipo humorístico, de diferente clase. Cada vez que oigo anécdota y literatura me acuerdo lo de Oscar Wilde cuando venía de Europa y entraba a Nueva York y le preguntaron, señor, ¿tiene usted algo que declarar? Y él dijo, sí, mi talento. Entonces, desde el momento mismo en que la anécdota puede ser breve o puede ser extensa, trae una carga increíble de novedad para el escritor que la traslada al lector. Yo tengo en mi vida una enorme cantidad de anécdotas, a cual más interesantes, a veces las he compartido con maestros, con niños. Y en esta vez quisiera contarles algo que me pasó con un sobrino mío, llamado David Delgado, estudiante de 4º año del Intisana, hijo de un primo mío del mismo nombre y apellido, Francisco Delgado, como mi abuelo y como mi bisabuelo. Y
habían estado leyendo en el Intisana mi libro que se llama Las aventuras de Pequeña Pequeñita y el cazador casado. Y entonces David había dicho al profesor, o gritando en clase, el autor es mi tío, el autor es mi tío. Entonces los chicos no le creyeron, dijeron, mentiroso, tú siempre te inventas historias. Entonces el profesor le dijo, si es que de veras es tu tío, que por favor mañana nos visite a las 8 de la mañana y conteste preguntas sobre el libro. Claro, él se fue asustado a hablar con el papá. El papá me llamó esa noche y me dijo, discúlpame, mi querido tocayo, pero esto ha sucedido con David y te suplico que estés mañana a las 8 de la mañana en el Intisana. Yo tenía otras actividades que hacer, pero pues para complacer a mi primo y no hacerle quedar mal a mi sobrino, asistí. Y entonces, claro, los chicos me hicieron, querían hacer una serie de preguntas. El profesor les dijo, esto va a ser en orden. Por favor, levantando la mano le hacen pregunta al escritor. Y yo me fijé que había 2 chicos desesperados por preguntar. Dije, estos son mis mejores lectores. Con toda seguridad me van a preguntar ese acertijo que aparece en pequeñita y que el texto no lo resuelve, no lo dice, lo deja en el aire. ¿Qué otras cosas me querrán preguntar? Estaba yo intrigado. Y entonces le dije al profesor, mire, yo quisiera que las 2 primeras preguntas sean la de este niño que está aquí y la de este otro niño que está acá, que parecen desesperados por preguntar. Muy bien, usted manda. Alzó, se puso de pie el primer niño y me dijo, disculpe, ¿es cierto que el David es sobrino suyo? Entonces, claro, para mí fue una gran decepción porque pensé que me iban a preguntar de un personaje, de una circunstancia, de un capítulo. Le dije, sí, mijo, yo soy tío de David. Muy bien, esa fue la primera pregunta. Y la otra vez dije, en esta vez sí no me va a decepcionar el otro chico. Y entonces se puso de pie y todo él emocionado le dijo, disculpe, escritor, ¿qué es usted para el Team Delgado? Esa fue la segunda pregunta. Bueno, inicialmente esta es mi primera anécdota, si hay tiempo contaremos otras, pero recuerden que esto fue en la época en que Ecuador clasificó al Mundial y que los grandes goleadores eran Caviedes y el Team Delgado, obviamente. Gracias, querido Francisco. Me has hecho reír. Realmente muy buenas las anécdotas, ¿no? Vamos a continuar, vamos a escuchar al escritor Hansberg con su anécdota o sus anécdotas y unas reflexiones sobre este universo, ¿no? del anecdotario personal. Adelante, Hans. Muchas gracias, Javier. Bueno, antes de nada, estoy contento con la invitación, con el apoyo a los escritores. Y este tema en especial es muy bueno, o sea, porque realmente se conocen anécdotas de ciertos escritores, pero por YouTube, de García Márquez, de Cortázar, pero hacer un conjunto de escritores cuyo tema sea este es muy bueno, ¿no? Es una gran reflexión que vale repetirla. Bien, en el caso de anécdotas particulares, la que tengan que ver con la obra, la que más tiene es la novela Maratón, ya que fue publicada hace 10 años, ya cumple 10 años. Y bueno, yo siempre corría, siempre hacía ejercicio, aún lo hago, ¿no? Pero antes hacía más ejercicio y yo vivía en el barrio Centenario Sur y tenía un grupo de amigos que siempre nos daba para trotar desde la calle 25 de Julio y Francisco Segura hasta el puerto marítimo. No había guasmos ni nada de eso, era una sola, 8 kilómetros eran, ¿no? Teníamos 15, 16 años, entonces ahí me gustó mucho los amaneceres, uno va bien, luego vino la película Rocky y todos nosotros nos
nos encontramos allí por ese correr al amanecer. Luego ya con el tiempo me casé, mis hijos hicieron deporte, los hice también que corrieron la carrera de Diario Expreso, la carrera de Diario El Universo, y yo también la corrí, pues. Y esa primera carrera oficial que hice fue la de los 10 kilómetros, 10K de Salinas, ¿no? Entonces yo estaba preparado y todo eso, ¿no? Entonces corría en el grupo de los máster, de los un poco ya mayorcitos, ¿no? Entonces aquí por lo menos quedó tercero, cuarto. Salí al último de la competencia y llegué penúltimo. O sea, entonces todas esas circunstancias vividas yo las fui recopilando para incorporarlas estaba atrás mío un chuc, 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 chuc. Entonces yo, ¿qué es eso? Suena raro, ¿no? Y era un combatiente de teléfono que me pasó y me dice, vamos adelante. Y eso también está en Maratón, ¿no? O sea, es la novela que más hechos registré que tiene registrado de la vida como anécdota. Muchas gracias, Hans. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a la querida Edna Iturralde con su anécdota, por favor. Adelante, querida Edna. Hola Javier, buenas noches con todos y muchísimas gracias por invitarme a esta interesante charla, como dijo Francisco, que nos ha dado la oportunidad de contar nuestras anécdotas. Yo voy a contar una anécdota de cuando yo era niña y la razón por la que yo comencé a escribir y a soñar con ser una escritora. Yo estaba en quinto grado de la escuela y en esa época teníamos 11 años cuando estábamos en quinto grado. Y bueno, en el colegio americano, los días lunes hacían una asamblea, creo que todavía siguen haciendo una asamblea, pero ese año justamente pidieron que durante la asamblea hiciéramos unos 10 minutos de hora social, así algo pequeño, los diferentes grados, o un grupo hacía un coro, o alguien recitaba una poesía, y a nosotros nos salió sorteado, a mi paralelo, el quinto A, nos salió sorteado a hacer una obra de teatro. Entonces nos fuimos a la biblioteca a buscar una comedia, qué podíamos hacer, y encontramos solamente el libro de Ernesto Albán, Estampas Quiteñas, que eran todo de política, ¿no? Tenía que ver con política, nosotros no entendíamos nada, entonces si nosotros no entendíamos, sacamos a la juiciosa conclusión que tampoco iban a entender los otros niños y niñas. Así es que a mí se me ocurrió ir a la casa y escribir una comedia. Yo no era una gran estudiante, ni la primera de la clase, ni nada por el estilo. Yo era una niña lectora y era una niña entusiasta. Entonces escribí una comedia, al día siguiente se la presenté a mi maestro y ahí sí que sé de ley que él tenía un corazón de oro, porque él tuvo en sus manos mi profesión, porque si él hubiera dicho no, sabes que esto no vale, o simplemente sigan buscando algo y hubiera dejado mis papeles con mi comedia a un lado, yo no estaría esta noche aquí. Entonces, pero él afortunadamente dijo, bueno, vayan a practicar la comedia de la Edna. Mira, esa comedia no ha de haber sido ninguna maravilla, pero el hecho fue que, ¿qué habrá sido? Que él tenía mismo ese corazón de oro, más ver los ojos de entusiasmo de una niña. Y en esa época, los que son contemporáneos míos, creo que yo soy la mayor de todos, por fuera. Por dentro tengo 12 años, por si acaso, en el corazón. Pero llevo
más de 40 años en esto de publicar libros, entonces se acordarán que los maestros, los profesores, pues eran seres especiales que nosotros respetábamos increíblemente. O sea, lo que decía la Miss, como era el caso de mi colegio, lo que decía la Miss, lo que decía el Mister era, pues, era la ley, muchas veces hasta sobre lo que decían los papás. Entonces, que un profesor te diga que has hecho algo que le ha gustado, pero por lo tanto van tus compañeritos a ponerse a practicar para hacer la comedia. A mí me dio un sentimiento tan maravilloso, yo ya me creí, pero qué, yo ya me veía escribiendo todos los días, y cuestión de que fue así, porque era primera vez que yo había escrito, pero me volví escritora a pedido de mis compañeras y compañeros de grado, que me daban algún tema, cualquier tema, que nacía un nuevo hermanito, o que tenían una perrita que había parido 4 perritos, no sé, cualquier tema, y me pedían que escriba un cuento, y entonces yo con mucho gusto escribí el cuento, hacía unas ilustraciones horribles porque nunca, nunca he hecho ilustraciones buenas, hasta ahora sigo haciendo esas caritas con palitos y bracitos así de palitos, y los entregaba. Entonces así fue como yo comencé en mi carrera de escritora. Esa es la anécdota que quería contarles esta noche. Gracias, querida Edna. Qué linda anécdota. Además, viene como una especie casi de milagro, porque sin esa anécdota no tendríamos escritora. Me parece genial. Gracias, muchas gracias. Vamos a recibir ahora al queridísimo Edgar Allan García, que nos va a contar. Él es un hombre lleno de anécdotas. Lo recuerdo siempre contando muchas historias anecdóticas. Adelante, querido Edgar. Hola, mi querido Javier, ¿qué tal, compañeros todos? Sí, qué bueno que podamos hablar de las anécdotas de todos. A ver, yo empecé a escribir como a los 9 años, después de haber leído una novela maravillosa de Julio Verne llamado El Capitán de 15 años. Entonces, yo dije, yo también puedo escribir una novela. Me equivocaba de pe a pa, pero lo intenté en un cuaderno que mi madre siempre, que venían sus amigas a visitarla, pues me decía, venga, mijo, y lea su novela. Creo que de alguna forma yo me fui formando como escritor a partir de este tipo de cuestiones. Pero cuando yo tenía 17 años ya había iniciado un camino para escribir mi primer libro. Yo ya lo había pensado como mi primer libro de poesía. Y una tarde llego a casa y mi madre me recibe emocionada. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, mijo, ganaste un premio nacional de poesía. Dijo, pero yo no he concursado, debe haber una equivocación. No, dice, yo estuve en tu escritorio, estuve chequeando algunos poemas y lo mandé al concurso del Centro Internacional de Estudios Poéticos y ganaste el primer premio. Entonces, me quedé pues de una pieza. Y digo, ¿y ahora? No, pues, o sea, ya eres el poeta. Bueno, asistí a una ceremonia muy barroca donde había unos personajes que habrán tenido ahora la edad que yo tengo, pero yo era un muchachito que iba a este sitio por primera vez, me encontraba con un mundo de escritores, de poetas, para colmo. Y como resultado del poema, o del premio, me invitaron al programa de televisión de Christian Johnson, que tenía un programa los sábados, no me acuerdo cómo se llamaba, Sábados para Todos, algo así. Y heme ahí, sentado en un set de televisión por primera vez en mi vida, como un animal de circo, con Christian Johnson, que era el gran animador de ese tiempo, presentando a este prodigio, a este muchacho de 17 años que acababa de ganar un premio de poesía y me hacía las preguntas más absurdas y extrañas del mundo.
Así que pasé del anonimato a una fama efímera a nivel nacional por televisión, gracias a una locura de mi madre, otra más, de esas locuras maravillosas de mi madre, que estaba convencida de que yo no solo debía ser, sino que tenía que ser escritor. Esa es mi anécdota para empezar. Chévere. Muy buena anécdota, sí. Buenísimo. O sea, casi que te obligaron a ser poeta. Una cosa que... Y además a ser poeta del celebridad, ¿no? Un poeta célebre ahí en televisión y todo. Genial. Vamos a escuchar ahora a la queridísima Juanita Neira, a quien le mando un abrazo enorme porque es quien ha montado todo este rollo y nos ha regalado estos días de felicidad con los libros y la literatura. Un abrazo, mi querida Juanita. Adelante. Gracias, Javier. Qué rico estar aquí como en casa ahora sí, con los panas, compartiendo como si estuviéramos digo yo, en un cafecito, contándonos cosas, ¿no? Que es tan necesario este confinamiento y este aislamiento también creo que nos ha dejado con esas ganas de decirnos tantas cosas. Pues yo quisiera contar algo que ocurrió cuando yo tendría quizá unos 9 años o 10, no, tal vez menos, estábamos en Cuenca, sí, yo creo que tendría unos 7 años, 8, y cerca de la casa de mis abuelos había un terreno baldío, grandote, donde se instalaron varias carpas de unos gitanos, y que esos que andaban por todo lado, y que en la tarde, por ahí de las 5, salían las gitanas a leer la suerte, leían las manos a muchas personas que llegaban por ahí. Y claro, nosotros con mi hermana y mis primos veíamos desde la terraza cómo la gente se acercaba a estas carpas y se quedaban, especialmente había mujeres, ¿no? Que se quedaban adentro, eran había una carpa chiquita que estaba al lado de la grande y ahí llegaban y bueno, las gitanas estaban alrededor. En esa época, pues yo les veía que tenían unos vestidos largos de colores, tenían pulseras, y claro, siempre estaba sonando una música permanente, ¿no? Y claro, yo les decía a mi hermana y a mis primos que vamos a verles a los gitanos. Claro que los abuelos nos habían dicho que cuidado, que los gitanos se roban a los niños y que las gitanas especialmente, como no pueden tener hijos, se roban a los niños y los niños se convierten en sapos. Eso nos decía mi abuela y claro, para mí era... Híjole, qué terror, pero a la vez era la curiosidad porque había música, había todos los días como una fiesta en la tarde después del almuerzo y la gente que entraba y salía. Y realmente, bueno, una tarde de esas mi abuela se fue a un café donde las amigas y yo les dije a mis primos y a mi hermana, vámonos a donde las gitanas. No, pero Juan, ¿y cómo se imagina? No, nos van a robar y nos van a convertir en sapos. Y no, qué horror, la abuelita si se entera nos mata, en fin, bueno, todo ese rollo. Hasta que, bueno, logramos, yo le convencí a mi hermana y a 2 primos que nos vayamos. Así fue, nos acercamos a estas carpas y habían unas 4 gitanas, además me acuerdo clarito que estaban sentadas en una piedra y fumaban y escuchaban música y hablaban así súper duro y ellas estaban como alegres, ¿no? Y entonces, claro, nos acercamos escondidos detrás de un árbol que estaba por ahí y una como que nos llamaba y nos decía, vengan chicos, acérquense. Nos decían, ¿quieres que te lea la suerte? Y claro, eso fue, híjole, súper miedoso para nosotros. Pero mi hermana dice, no, vamos a que nos lea la suerte. Y claro, mi hermana se acerca y claro, una de las gitanas le empieza a leer la mano y le dice que se va a casar con un arquitecto y que va a tener una vida larga y que va a tener muchos hijos. Y después me tocaba a mí, pero a mí me daba verdadero terror. Y el rato que ya termina mi hermana, le dice que obviamente esto cuesta, no me acuerdo, 5 sucres, 2 sucres, no me acuerdo realmente. Y mi hermana sale y me dice, Juan, hay que pagarle a la gitana porque si no nos va a robar.
Bueno, hace rato volamos a la casa, pedimos, creo que a alguien que nos preste algo de plata, no sabían para qué era, pagamos a las gitanas, pero yo me quedé observándoles y observándoles y claro, me quedé impactada primero con la historia que me contaba mi hermana y claro, yo digo, bueno, ¿y me pueden leer a mí la suerte? Y claro, me acerqué y una de las gitanas me dijo que yo me voy a casar con un mago y que ese mago me va a llevar de viaje a la luna, creo que me dijo, a la luna, a las estrellas, alguna cosa así. Y yo regresé tan feliz a la casa, no me importaba nada, yo quería casarme con el mago y pasaron un par de semanas. Y claro, mi abuelo llegó de su oficina como a las 7 de la noche, creo, y él me preguntó que qué quería yo hacer cuando sea grande. Entonces le dije que yo quería estudiar en una universidad donde pueda convertirme en gitana. Entonces mi abuelo me dice, oye, si no hay una universidad donde te puedas convertir en gitana, ¿y por qué vas a ser la gitana? Los gitanos son un grupo de trashumantes que van por aquí, que van por allá, son un grupo étnico, están ubicados en no sé qué, y me decía así, le digo, no, están aquí atrás, o sea, yo les vi, y las gitanas se visten con unos trajes largos, y yo quiero tener esas pulseras y esos trajes, y quiero bailar, y yo quiero irme a una universidad donde me pueda convertir en gitana. Y me acuerdo que esa noche mi abuelo se reía de todo lo que decíamos y finalmente, como él era nuestro cómplice, era menos bravo que mi abuela, le contamos todas estas historias de que nos leyeron la suerte, ¿no? Así es que esa fue una anécdota que creo que marcó mi vida para siempre y no pierdo las esperanzas de que algún día pueda convertirme en una gitana. Creo que al Javier se le cayó el Zoom. Acabo de volver. Y todo estaba fríamente calculado. Era para tener una anécdota que contar. Convertiste en mago. No es verdad. Efectivamente se me cayó el Zoom de repente y me perdí la anécdota de Juanita que me tiene que contar. Ese es un pretexto ya para que después de la feria me invite a tomar un café y me cuente toda la anécdota. Mientras tanto, he vuelto y ya tengo una anécdota que contar. Me acabo de caer con el Zoom en plena noche de Phil, siendo moderador del anecdotario. Vamos a terminar esta primera ronda con la querida Leonor Bravo, ¿no? A quien también aplaudimos efusivamente porque Leonor ha sido pues la cabeza de este enorme carruaje que es el pabellón infantil de la Feria del Libro, ¿no? Sí, ella, como siempre, la enorme trabajadora y enorme escritora Leonor Bravo. Adelante, por favor. Qué exagerado que eres, Javier. No soy exagerado. Yo voy a contar dos anécdotas chiquitas de cuando sorprendí a unas profesoras. Fui al Colegio Alemán de Guayaquil y en el Colegio Alemán, en la entrada del Colegio Alemán, hay unos árboles espectaculares. Yo adoro los árboles, me encantan los árboles. Pero estos árboles tienen unas raíces, pero verdaderamente mágicas, salvajes, espectaculares, altísimas, largas, una cosa impresionante. Yo me quedé, pero así, alucinada. Iba a visitar, yo creo que niños de primero o segundo grado. Estaba conversando cuando de repente me viene la imagen de las raíces y les digo a los niños, tienen que tener mucho cuidado cuando entren al colegio. La profesora se puso verde, los niños se pusieron verdes. ¿Por qué? Gritaron todos. Porque en esas raíces gigantes de esos árboles, yo que estoy segura que viven los duendes. Bueno, la profesora casi se muere, porque además no me podía decir nada, porque yo era la escritora invitada y yo podía hacer cualquier cosa. ¡Los duendes! Gritaron todos los niños. ¿Y usted cree en las hadas y cree en los duendes? Bueno, fue la cosa más chistosa del mundo. Y después me di cuenta que no debía haber exagerado tanto. Pero la profesora casi me mata. Esa es una que me pareció que debía haber tenido más prudencia. Otra me pasó aquí en Quito. La profesora dice de repente, Leonor, usted tiene que haber sido una gran alumna. Por favor, comente a los niños lo buen estudiante que usted fue.
Yo me quedé verde. Ahí sí yo me puse verde porque yo no era buen estudiante. Y dije, no les voy a mentir a los niños. Y le dije, profesora, ¿para qué me preguntó eso? Ay, Leonor, para que usted nos cuente su vida estudiantil. Le digo, es que yo no fui buen estudiante. Los chicos estaban felices. Los chicos estaban absolutamente fascinados de que la escritora no hubiera sido buena alumna y la profesora se quedó sin poder ponerme de ejemplo. O sea, fue un poco grave para la profesora, pero bueno, yo me divertí. Además, no podía hacer otra cosa porque no podía mentirles a los guaguas, aunque ellos no supieran si yo les estaba mintiendo o no. Yo sí sabía que les iba a mentir, entonces no les pude mentir. Esas dos anécdotas chiquitas recuerdo en este momento de mi visita a los colegios. Me encanta cómo la anécdota sirve para desmitificar también, ¿no? Es decir, para romper el hielo, para desmitificar absolutamente. Pues claro, por lo general los profesores tienen que poner como ejemplo a los escritores o a los invitados, ¿no? Y de repente se encuentran con que el escritor es un verdadero relajo. Genial, genial. Yo les voy a contar una y luego hacemos una segunda ronda, así más o menos como las ronditas de cachos, la rondita de anécdotas, me parece genial. A mí me pasó una, eh, de esta anécdota me hizo acuerdo Francisco Delgado cuando contó sus fantásticas e hilarantes anécdotas. Yo fui a Cuba en el año 96 y luego y junto con un grupo grande de jóvenes poetas cubanos, me invitaron a hacer una lectura. Y entonces mi lectura pasó absolutamente desapercibida. Y en eso veo que una señora con un niño se levanta y se acerca. Pero para esto yo ya estaba con el grupo de amigos, de poetas, riéndome. Y yo tengo una risa escandalosa. Es decir, mi risa se reconoce. Y entonces la señora se acerca con un niño y el niño le dice a la mamá, jalándole del pantalón, él. Entonces yo, muy curioso de la situación, me acerco y digo, sí. Y dice, sí, él. Entonces dice, ay, chico, que el niño quiere grabarte con la grabadora, quiere grabarte. Entonces digo, ay, sí, muy bien. Y yo feliz, pues. Y además rodeado de los otros que veían esa escena y que yo era, o sea, superstars absolutamente. En eso el niño dice, no, yo le digo, ¿qué poema quieres que te grabe? Y dice, no, chico, ¿qué poema? Quiero grabarte la risa. Sí, fue terrible. Una tremenda frustración en mi corazón. Bueno, me imagino que con las anécdotas de los otros hemos recordado otras. Así que vamos a hacer una segunda ronda, si les parece. En esta ocasión, cada uno, para no empezar, o si quieren empiezo en el mismo orden en el que hicimos, ¿no? Anita Carlota, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Pensando también en qué me hizo escritora, yo creo que mi madre y mi abuela tuvieron mucho que ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Mi abuela emigró de España a Chile cuando era muy jovencita y en ese tiempo la situación en España era terrible y ella hablaba constantemente, fue como que se llevaba un pedacito de su tierra en las palabras. Y yo crecí escuchando historias de tíos, de primos, de tatarabuelos, de bisabuelos, incluso hasta hoy mis primas siempre me preguntan, porque yo soy la que más estuve expuesta a esas historias. Yo creo que por eso es que yo, primero, antes de escritora, yo fui narradora oral. Yo contaba cuentos, en la biblioteca también, años de contar cuentos. Yo sabía
de mi familia sabía los nombres, las hazañas de cientos de primos y tíos. Y hubo algunas anécdotas muy curiosas. Una de ellas que me acordaba de mi bisabuela, que se quedó viuda muy jovencita y a los 6 meses se quería volver a casar. Y bueno, eso en un pueblito casi medieval de España era un escándalo terrible. Y contaba ella de que entre todos los hermanos de mi bisabuela y los tíos reunieron dinero y le compraron al novio un pasaje y lo mandaron a Argentina. Y ella siempre decía el nombre, que se llamaba Julián Carrascal. Y hasta el día de hoy, cada vez que voy a Buenos Aires, miro en la guía de teléfonos, he buscado en el internet a ver si encuentro al famoso Julián Carrascal, que debía haber sido el segundo marido de mi bisabuela, pero se frustró el viaje. Y yo creo de verdad que yo soy narradora, heredé las palabras de mi abuela y después de mi madre. Muy bien. Qué linda anécdota, Anita. Gracias. Vamos a escuchar ahora la anécdota de Hansberg, por favor. Bien, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Bueno, yo tengo varios puntos quiero contar dos de cómo tenía más o menos el mismo pensamiento de cómo me hice escritor. Y antes de ser escritor, pues fui como me hice lector. Entonces, cuando yo era, porque ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, estamos hablando de unos 6, 7 años, tenía un problema renal que después se descubrió como a los 20 años. Pero hasta ese entonces, frecuentemente yo caía enfermo y vomitaba. Y no paraba de vomitar, me tenían que llevar a la clínica, a la clínica Guayaquil, ya era conocido el niño que vomita. Y ponían los sueros, esos de vidrio, grandotes, y yo veía cómo caía la gota, tic, tic, tic. Y en eso, un buen día, alguien, que no recuerdo quién fue ese maravilloso ser, me llevó un libro de África. Y ese libro me rescató de ver las gotitas del suero, o sea, me puse en un mundo aparte. Y ese fue un amor a primera vista es un libro, ¿no? Y por eso es que me gusta tanto África y escribo cosas a veces de África, porque verdaderamente eso me rescató y de ahí me hice lector. Ya de ahí yo en mis cumpleaños quería que me den libros, otros libros, porque ahí aprendí mucho de los leones, de los monos, de que quién se come a quién, con fotos y todo. Y bueno, ir a la clínica, iba con mis libros ya para leer. De esa forma, soy lector y de ahí eso siguió. Y cuando tenía unos 16 años, en el barrio donde yo viví, en el barrio Centenario, mi abuelo trabajaba en un buque bananero y él me trajo un proyector Super 8. Esos proyectores no hay sonido, y me trajo el proyector con varias películas pequeñas, ¿no? De Frankenstein, de Los Tres Chiflados, y yo las pasaba en el barrio y hacía como un cine barrial. Iban todos los chicos a ver las películas, todo, y era chévere, ¿no? A veces les cobraba, no me acuerdo, un sucre, porque está bien lejano el tiempo monetario ahí, ¿no? Entonces ya habían visto todas. Entonces yo me puse a hacer un papelito así. Yo lo cortaba una tira de papel, veía el tamaño de las láminas y hacía un dibujito, otro dibujito. O sea, ya hacía la historia, ¿no? Le hacía la historia de un carro que le chocaba, que lo mandaba a un abismo, que me acuerdo. Pero tenían que ser historias cortas porque yo tenía que alar el papelito para que vean la película, ¿no? Y el papelito se quemaba con el foco del proyector. Entonces era película desechable de un solo día. Y así, en cierta forma, empecé a hacer historias, ¿no? Entonces, esas dos cositas les quería comentar. Muy bonitas anécdotas, Hans. En esta época serías un niño emprendedor. Vamos a escuchar a Francisco Delgado, por favor. Adelante.
Gracias, mi querido Javier. Yo quiero reiterar mi felicitación a los organizadores de este anecdotario y quiero coincidir contigo en esa felicitación para Juanita, para Leonor y expresarles la felicidad que siento al tenerles cerca. Esto de lo virtual eh, es de todas maneras un puente para poder encontrarnos, ¿no? Eh, ya que tenemos poco tiempo, voy a tratar de resumir. Mientras les escuchaba a ustedes, iban asomando una serie de anécdotas por aquí y por acá, pero quizás solo quisiera decirles que ya que todos han contado un poco cómo se hicieron escritores, yo creo que me hice escritor escuchando a unos viejitos borrachos que todos los viernes se reunían en mi casa. El alcahuete de estos borrachitos era mi padre. Mi padre era magistrado, era fiscal, e invitaba a sus amigos magistrados también. Y entre los magistrados habían, bueno, después lo supe, pero yo entraba ya y le escuchaba a uno de los borrachitos recitar, a otro contar un cuento, a otro contar un chiste, y estaba fascinado. Y entonces, en vez de que mi padre se levantara a servirles las copitas de aguardiente o de whisky o de lo que fuera, yo me convertí en el salonero de ellos, pero solamente para quedarme escuchándoles. Más tarde, cuando uno de ellos prologó mi libro, supe quiénes eran estos viejitos. Entre estos viejitos estaba el famoso poeta guayaquileño Pablo Aníbal Vela, estaba el famoso novelista riobambeño Carlos Arturo León, estaba el famoso poeta cuencano Remigio Romero y Cordero. Y cuando publiqué mi primer libro, Remigio Romero me escribió un prólogo porque había llegado un día llegué atrasado a servir el charol con las copitas y mi padre me reprendió. ¿Y por qué llega tarde a estas horas del colegio? Yo estaba en el San Gabriel, estaba en primer curso y había ganado un primer premio de un concurso de poesía. Le dije, papá, porque había la premiación del concurso. ¿Y usted qué tiene que ver con eso? Es que gané el primer premio. Entonces ahí los viejitos se levantaron, me dieron un abrazo y Remigio me dijo, Uambra, cuando publiques tu primer libro, yo te escribo el prólogo. Y mi padre dijo, y yo el epílogo. Y así fue 2 o 3 años más tarde, a los 15 o 16 años, publiqué eso que se llama, cometí eso que se llama Atardecer Sentimental, que no es ninguna poesía de altos quilates, pero que fue mi primer libro y que fue precisamente inspirado por estas historias que contaban ellos y que me fascinaron. Buenísimo. Debes de escribir, Francisco, esta anécdota. Es realmente bella. Gracias. Vamos a escuchar ahora a la querida Edna Iturralde. Adelante, querida Edna. Pon el micrófono. Ya puse el micrófono. Bueno, yo tengo que decirles que me siento feliz de estar aquí con ustedes. A los tiempos he sentido esta proximidad y me siento verdaderamente contenta, feliz. Así es que muchísimas gracias nuevamente a Leonor, muchísimas gracias a Juanita, muchas gracias a ti, muchas gracias, bueno, gracias por haber organizado este conversatorio que tenemos, anecdotorio. Ya, lo mío es un poco más sencillo de cómo fueron, por qué razón y cómo escribí los primeros cuentos que después fueron publicados en mi libro Desde el Jardín de las Arañas Doradas. Cuando yo me casé y tuve mis hijos bastante seguidos, a los primeros 4, yo por las noches les contaba cuentos.
Y tú sabes que cuando cuentas un cuento y vuelves a contarlo después de 2 semanas, de 3 semanas, algo le cambias, ¿verdad? Y mis hijos súper pilas me reclamaban y me decían, no, mami, así no era el cuento. Me acuerdo de uno especial de un robot, que era el cumpleaños del robot y que el robot se enamora de una tostadora, pero yo la segunda vez que conté dije que se había enamorado de una refrigeradora y mis hijos me dijeron, no, mami, no era una refrigeradora. Bueno, entonces para no equivocarme y contárselo siempre igual, yo decidí escribir estos cuentos. Entonces, pues me puse a escribir y les leía los cuentos que yo escribía. Así fueron naciendo mis primeros cuentos, después fueron publicados en la revista del comercio que salía los jueves, que se llamaba, mira, me falló la memoria ahorita, ¿cómo se llamaba? Hablemos. ¿Ah? Hablemos. No se llamaba Hablemos, espérate. Bueno, salía los jueves, Panorama, eso, se llamaba Panorama, y entonces de ahí ya fueron saliendo, ya fui recogiendo estos cuentos y son parte de este primer libro, Desde el Jardín de las Arañas Doradas, por las exigencias de mis hijos, que siempre se los contase igual. Esta es mi segunda anécdota. Bello saber cómo nace un escritor, ¿no? Gracias, querida Edna, muchas gracias. Vamos con el escritor Edgar Allan García, por favor. Adelante, Edgar. Hola, ¿me toca? Bueno, cuando recién empecé a escribir, yo estaba prácticamente confinado a un escritorio y a un estudio. En ese tiempo yo tenía 4 hijos pequeños, 3 trabajos, así que mi tarea consistía en desaparecerme a las 10 de la noche y escribir casi inevitablemente hasta las 3 de la mañana. Es una labor que yo no lo haría ahora jamás, no tendría la fuerza para hacerlo, pero en ese momento me parecía que mi deseo de ser escritor estaba por encima de cualquier cosa. Por eso, cuando finalmente me liberé gracias a las laptops, fue una maravilla, porque entonces podía escribir donde me diera la gana. Un día tenía que viajar de Guayaquil a Quito y me senté a esperar el avión, el vuelo, y me di cuenta de que me hacía falta mi laptop. Entonces decidí escribir una idea que tenía en la cabeza en ese momento en mi celular. Era un pequeño cuento acerca de un avión que se caía, un avión que se estrellaba. Realmente me sorprendió mi masoquismo, porque no era otra cosa. A punto de entrar a un avión escribiendo un cuento de un avión que se caía. Bueno, llamaron al vuelo, entramos los pasajeros, y oh sorpresa, cuando estábamos prácticamente saliendo del aeropuerto de Guayaquil, sentimos un traqueteo terrible y yo realmente me asusté, igual que todos los pasajeros. Pasó 5 o 10 minutos y resulta que de nuevo el avión se traqueteó, se movió de lado a lado, unas maletas se cayeron. Y así continuamos durante otros 10 o 15 minutos, pero de una forma terrible. Era una tormenta eléctrica, pero espectacular. Durante todo ese tiempo yo, agarrado a mi asiento, decía, ¿por qué carajo tuve que escribir ese cuento? ¿Por qué tuve que escribir ese cuento? Total, el piloto dice, vamos a regresar al aeropuerto de Guayaquil porque la tormenta no nos deja seguir. Y seguimos bamboleándonos en ese avión. Había unas monjitas que gritaban, que rezaban en voz alta. Bueno, yo dije, cuando hay monjas en avión... Bueno. Y cuando ya estábamos a punto de aterrizar, me dice, bueno, abróchense los cinturones que vamos a aterrizar. Me asomé a la ventana para ver el aeropuerto de Guayaquil y no, era el aeropuerto de Quito. El piloto se había arriesgado suicidamente a entrar sí o sí a Quito, creo que era un viernes y tenía alguna fiesta, y total,
terminamos todos vivos y sanos, aunque bastante alarmados, asustados, en el aeropuerto de Quito. Cuando finalmente aterrizamos y me calmé, saqué mi celular y volví a leer el cuento y lo borré. Dije, nunca más vuelvo a hacer esta barbaridad. Así que bueno, esa es mi anécdota de ahora. Genial. Eso suena a algo así como de poeta y profeta, todos tenemos un poco. No rima, pero es verdad en este caso. Un pocos. Eso. Muy bien, querido Edgar. Buenísima. Buenísima. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno. Vamos a escuchar a la querida Juanita. Diga su anécdota, por favor. Adelante. Bueno, recuerdo que estaba yo escribiendo mi primer libro, Mi amiga secreta, y tenía que irle a recoger a mi hija de donde una amiga. Y veníamos en el carro y me dice, mami, para. Mi hija tendría, no sé, pues, unos 12 años, 11 años, no sé. Y me dice, para. Le digo, ¿pero por qué, Sofi? Mira la luna. Híjole, casi me choco, paro. Y digo, ¿qué pasa la luna, Sofi? Me dice, ¿sí ves ese conejo gigante que está ahí en la luna? Verás, ahí me contó mi amiga, la no sé cuantitos, que la abuelita le contó que ahí vive un gigante conejo en la luna. Entonces yo le regreso a ver a la Sofi y le digo, realmente algo te tomaste, te fumaste. ¿Cuál conejo, Sofi? Estás loca. Bueno, me hizo parar, era entrada a las 7 de la noche, así, y efectivamente vi ese conejo, estaba convencida que ahí había un conejo. Y obviamente me quedé pensando, le digo, sí, me dice, no te muevas, ma, porque eso dura poquito. Y realmente nos quedamos las dos petrificadas viéndole al conejo de la luna. Y bueno, llegué a la casa y le incluí a ese conejo en la historia de Mi amiga secreta. Y una vez que estuve en una escuela, yo les contaba esta anécdota y que claro, ahí habita un conejo gigante en la luna. Y un niño levanta la mano y me dice, mentira, no es cierto. Ayer yo vi todo el tema de Armstrong, cómo llegaba a la luna y ahí no había ningún conejo cuando él llegó a la luna. Digo, híjole, ¿y ahora qué le contesto a este guambrito? Se quería ahorcarle al guagua, ¿no? Porque se quitaba toda esta magia. Y le digo, a ver, guauito, a ver, yo les reto a ustedes para que me escriban a mi correo cuando en una noche de luna llena puedan encontrarle a ese conejo en la luna. Y pasaron unas, y me quedé ya inquieta porque el guagua no estuvo convencido. Dije, realmente no pude lograr conmoverle con esta imagen al niño. Y pasaron unas 3 semanas y me escribe este guagua al correo y me dice, tienes razón, sí hay un conejo en la luna. Así es que me convencí que sí pude finalmente convencerle a este niño. Eso nomás. Sí hay un conejo, yo he visto el conejo. Estupendo, querida Juanita, qué linda anécdota. Vamos no a le cerrar dijiste que estaba entonces. por el otro lado. Vamos a cerrar Había saltado. tan especial con la anécdota de Leonor Bravo. Adelante. Bueno, yo creo que una de las razones que hicieron que yo escribiera son 2 razones. La una, que llegó a mi casa en unas vacaciones un libro de cuentos de hadas, un libro grande de cuentos de hadas, ancho, que comenzaba en la mitad de un cuento, 200 páginas más allá, terminaba en la mitad de un cuento. A mí me cogió una verdadera obsesión por ese libro, cómo empezaba el primer cuento, no, cómo terminaba el primer cuento y cómo empezaba el primero y cómo terminaba el segundo. ¿Te imaginas 2 cuentos incompletos sin saber qué había pasado antes y qué había pasado después? Me obsesioné con eso. Y otra cosa, a mí, La niña de los fósforos de Andersen me causó tanto dolor, me causaba siempre tanto dolor. Mi mamá nos contaba siempre ese cuento y yo decía, ¿cómo mi mamá puede ser tan mala para contarnos ese cuento? Porque nosotros llorábamos a mares con ese cuento. Entonces, una de las cosas que yo quería era poder escribir para cambiar el final del cuento, que no se muriera, porque me causaba un dolor tremendo. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que yo escribo, para cambiar, para comenzar y terminar ese libro y para cambiar el final de La niña de los fósforos. Qué lindo. Qué bello eso. ¿Ya has terminado? ¿Has escrito el de la fosforita y terminaste el final?
Eso No. debes escribir. Debes escribir esta historia. Está bellísimo. Bueno, yo creo que nos quedaríamos aquí por lo menos unos 3 días y medio sin movernos contando anécdotas, pero debemos acabar. Agradezco mucho a todos los participantes, a los espectadores que tuvimos también. Gracias por estar con nosotros. A todos los escritores de Girándula que han llegado a contar su anécdota. Les mando un abrazo muy especial y nos seguimos viendo en la FIL 2020. Gracias, Juanita, por todo. Gracias, Leo. Gracias, Francisco, Edna, Anita, Carlota, Hans, Edgar. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Javier. Gracias. Feliz Navidad.